Bueno gente, en esta ocasión vamos con un video rápido con respecto a lo que es los cambios OTA del juego Marvel Snap. En esta ocasión vamos con, con la carta América Chávez. Pasa de ser una carta de coste 6 a un coste 2 y de poder 9 a poder 3. Hasta aquí parece ser un buff porque es una carta de coste 6, ahora pasa a un coste 2. Hasta ahí parece ser positivo, pero lo que cambia acá es el efecto de la carta, ya que antes, cuando tenía el coste 6 y el poder 9, su, eh, su efecto era un efecto único, que tú la robabas siempre en el turno 6. Era una carta comodín, era una carta que podía ir en muchos decks para aprovechar justamente los robos durante los turnos 1 y 5 de la partida. Entonces era una carta comodín muy buena para varios decks. En esta ocasión su efecto cambia a ser un efecto revelarse y dice que la carta eh, encima de tu deck, es decir, la carta top que está la más arriba de tu deck, obtiene 2 de poder, que la verdad considero que es un efecto irrelevante, ya que hay muchas cartas que tienen ese efecto. Entre ellas, creo, si no me equivoco, está Nakia, e inclusive la carta Forge también tiene parecido ese efecto. No digo que sea igual, pero es parecido. Entonces hay cartas que tienen este efecto y que creo que están están sacando una carta muy buena, que mejora mucho tu deck por una carta con un efecto que con poca relevancia. Entonces creo que ahí la están, para mí es un claro nerfeo, para mi gusto es un claro nerfeo de esta carta, pero puede ser para que a algunos les parezca positivo. Y bueno, cada quien juega el mazo o el deck con la estrategia que quiera, ¿no? Pasamos a lo que es la carta Lyot. Tenemos esta carta ha sido nerfeada constantemente. En un inicio era una carta de coste 6 y de 5 de poder. Pasó a ser de coste 6 y de 3 de poder. Y ahora pasa a ser 6 de coste y 2 de poder. O sea, la siguen nerfeando en su poder. Y aparte cambian el texto también. Antes nos decía que destruía todas las cartas enemigas que se juegan en ese turno, incluidas las que no se revelan, y ahora dice que es una carta al revelarse y que destruye todas las cartas que no han sido reveladas en la locación donde se juega. Entonces creo que hay mucho por experimentar con esta carta. Al parecer puede ser un counter muy fuerte para algunos decks, en el caso que se utilice mucho Invisible Woman. Y aparte de ello, es una carta que siempre tienes que tener la prioridad. Si en caso el oponente tiene la prioridad, revela sus últimas cartas y tú luego colocas a Lyot, a Lyot ya no va a tener el efecto, no se va a poder eh, efectuar en la destrucción de esas cartas, ya que dice que destruye todas las cartas que no se han revelado. Entonces, las cartas que ya se revelaron ya no se pueden destruir. Entonces siempre tienes que jugar a Lyot con prioridad. Si no la tienes, no va a servir de nada. Pasamos con Luke Cage. De coste 2 a poder 2, pasa de un coste 2 a poder 3. Hasta acá hay un buff de una unidad en su poder, pero su efecto ha sido muy golpeado. Y me parece, para mí, esta es la carta que más duro me ha caído con respecto a su actualización OTA, ya que considero que es un nerf total, ya que sigue siendo continua su efecto, pero dice que solamente las cartas que están en esa locación donde juegas Luke Cage ya no pueden ser reducidas en su poder. Entonces las otras cartas de otras locaciones sí pueden verse afectadas. Entonces antes Luke Cage era una carta muy valiosa, muy buena, en donde quiera que la juegues
te va a servir para evitar el nerfeo del poder de tus cartas, pero ahora solamente evita ese nerfeo en donde se encuentra el locate, nada más. Las demás cartas en las otras locaciones se pueden ver vulnerables. Para mí esta es la más dolorosa en cuanto a esta actualización. Pasamos a lo que es Shadow King. Pasa de ser un coste 2 y de coste 3 a un coste 2 y poder 2. Creo que no hay mucho cambio acá. Es una carta que en algunas ocasiones lo he utilizado. Es una win condition muy buena y no cambia tanto, simplemente el poder 3 a poder 2, pero su efecto sigue siendo buena, así que no pasa nada. Y si es un nerf casi insignificante, ¿no? Pasamos a Elsa Bloodstone. Elsa Bloodstone pasa de coste 2 y de poder 2 a coste 2 y poder 3. En este caso, podemos ver que su efecto ha cambiado mucho y nos dice que su efecto ahora es, después de que juegas una carta, en esta locación obtienes más 2 de poder, o mejor dicho, cuando llenas la locación donde se encuentra el Bloodstone, la última carta va a tener más 2 de poder y ya no va a bufar el poder de las cartas de la cuarta carta que juegues en otras locaciones, solamente en la locación donde se encuentra el Bloodstone. Esto es un nerfeo total de esta carta. Particularmente yo no tengo a Elsa Bloodstone, entonces ni me va ni me viene, no me afecta. Creo que en este caso a mí me beneficia, ya que normalmente juego contra Elsa Bloodstone, y si en caso yo la tuviese, pues la verdad no la juego tanto, porque mayormente se juega en mazos bounce y a mí no me gusta mucho ese tipo de deck, pero claramente es un nerf para aquellas personas que juegan mazos bounce o que tienen a Elsa Bloodstone. O sea, es un nerfeo completo, ya que normalmente hacen esto, ¿no? De que justamente la carta que es la carta base, ¿no? de la season sale muy fuerte. En este caso el Bloodstone era una carta de la season anteriores y era muy fuerte porque te bufaba constantemente cartas, y en esta ocasión solamente te va a bufar cartas en donde se encuentra en una sola locación, y la limitan mucho. Entonces siempre sale una carta buena con un efecto bueno, pero al tiempo después la nerfean, y acá claramente es un nerfeo, ¿no? Continuamos con Kitty Pryde. Kitty Pryde también ha sido una carta que constantemente ha sido modificada, y en este caso vuelve a ser una carta, a pesar de sus constantes nerfeos, siempre ha sido muy útil, y acá la están bufando con una unidad de poder, entonces sigue siendo muy buena. Así que este es claramente un bufo que beneficia a casi todos los jugadores. Creo que a todos nos beneficia. Tenemos a la Ebony Blade en la carta de Black Knight, que la Ebony Blade no tenía antes un efecto por sí sola y ahora la tiene, y es una carta de efecto continuo, y nos dice que no puede ser destruida y tampoco no puede ser reducida en su poder. Entonces es una carta con un efecto parecido al de Colossus, ya que Colossus tampoco puede ser destruida y no puede ser reducida su poder, pero Colossus tiene un efecto más, que es que no puede moverse o no puede ser movida. En este caso la Ebony Blade sí podría ser, ¿no? Y podría verse bufado, entre comillas, o beneficiado, entre comillas, si es que tienes un deck de movimiento o una locación que tenga movimiento, como en esos casos que hay una locación de que si la carta se mueve en esta ubicación, obtiene más poder, ¿no? Entonces es un extra más, ¿no? Pero la Ebony Blade tiene ahora un efecto, y considero yo que es un efecto positivo para esta carta. Tenemos a Rabona Renslayer con un bufo que antes tenía un coste 2 y un poder de 1, ahora tiene un coste 2 y de poder 3, y su efecto sigue siendo el mismo. Es un claro bufo en esta carta, así que nada que decir. Rabona Slayer es una carta que va a ser muy aprovechada para las personas que la tienen,
Personalmente yo no la tengo, pero me gustaría tenerlo porque hay muchas variables de decks que se pueden ver beneficiadas con su efecto y beneficiadas con este bufo, ¿no? Y por último tenemos eh, la Mind Stone de la carta de Thanos, que nos dice que su efecto, más que todo es su efecto nada más, anteriormente era una carta On Reveal y nos dice que robaba dos piedras que se encuentran en tu deck, y ahora nos dice que roba, que sigue siendo On Reveal y hace dos robos de cartas pero de coste uno. En este caso creo que no afecta tanto, es un efecto que, si bien es cierto, puede haber un cambio si es que estás llevando más cartas de coste uno, pero normalmente en un deck de Thanos no llevas más que quizás uno o quizás ninguna carta de coste uno, ya que las mismas piedras son de coste uno, así que no creo que tengas que llevar cartas de coste uno en un deck de Thanos, ya que de por sí estás llevando 6 extras, aparte de las 12 cartas que están en juego, así que no creo que se vea afectada este efecto de esta carta, así que es un me, así que no pasa nada, no afecta mucho en el juego. Entonces, eso sería todo. Si tienes algún comentario positivo con respecto a estos cambios, déjalos en los comentarios. Si consideras que estás de acuerdo con mi opinión, puedes ponerlo. Si estás en contra y tienes otro punto de vista, también sería fabuloso para poder ampliar el espectro de cómo podríamos jugar las cartas según tu estrategia, que tú consideres que estos cambios son positivos, ¿no? Para mí la mayoría son cambios negativos, pero puede ser de que estos cambios sean para que beneficien a las cartas que próximamente van a salir, pero quién sabe. Marvel Snap siempre ha tenido estas variaciones de que cambia acá y al mes o a las semanas vuelven a cambiar, o en el siguiente cambio tal lo cambian. Entonces nunca se sabe. Vamos a tener que experimentar estos cambios y el meta se va a ver afectado sí o sí. Como te digo, déjame tus comentarios, déjame tu like si es posible. Te agradezco infinitamente que te hayas quedado hasta acá y yo me despido. Adiós. ¡Fuera!